Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La incertidumbre está marcando la línea en materia económica, no solo por lo que pasa en Colombia, sino también por las tensiones geopolíticas que se están generando en el mundo y están metiéndole presión a indicadores, por ejemplo, como la inflación y los precios de los commodities. Para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando acá y afuera y cuáles son las perspectivas para este 2024, cómo moverse además en medio de esta coyuntura, nos acompaña el doctor José Ignacio López, presidente entrante, ya presidente en propiedad y en ejercicio de ANIF, uno de los tanques de pensamiento más importantes que tiene el país. Doctor José Ignacio, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que tienen ustedes para la economía de este año en Colombia? Bueno, Carlos, este año nuestra proyección puntual de crecimiento es de 1,1%, que finalmente va a ser muy similar a lo que estamos esperando cierre en 2023. Eh, Buena parte de la explicación de por qué tenemos una cifra relativamente baja está en el sentido de que los choques que afectaron a la economía colombiana el año pasado todavía van a tener un efecto sustancial y importante, eh, especialmente durante el primer semestre del año. Me refiero al tema de la inflación, altas tasas de interés, que claramente tiene un efecto sobre uno de los grandes motores de la recuperación de la economía colombiana, que es el consumo. Y por lo tanto, si bien este es un año de transición, de tal suerte que vamos a ir dejando atrás esos choques en la medida que el año vaya avanzando, todavía en buena parte pues vamos a sentir la presencia de ese choque y en ese orden de ideas pues 2024 va a ser un año todavía con unas cifras de crecimiento bajas que probablemente pues le va a dar lugar al 2025 una cifra de crecimiento un poco más alta, pero como mencionábamos en un evento de semana eh, hace poco, pues básicamente este año todavía va a ser difícil saber qué parte es resultado de que todavía tenemos ese choque inflacionario y tasas de interés ejerciendo una presión de la economía y qué tanto es más estructural y qué retos tenemos hacia adelante en materia de crecimiento. El año pasado tuvimos un tercer trimestre que fue negativo, todo el mundo pues, se sorprendió alrededor de ese dato. Vimos el indicador de seguimiento de la economía de octubre que también fue negativo, nos preocupamos todavía más y encontramos noviembre que sacó la cabeza y tuvo un crecimiento positivo en ese indicador de seguimiento de la economía. Mm, ¿Se alejó el fantasma de la recesión? Sí, yo creo que con la cifra del ICE y esa sorpresa al alza, primero quedó despejado digamos, la interrogante de que íbamos a tener otro trimestre en contracción. Todo apunta a que el último trimestre del año pasado la economía mostró algunos síntomas de mejora. En buena parte, algo de ese efecto, si bien, digamos, si bien la cifra del ICE fue sorpresiva, parte de ese efecto, digamos, de mayor crecimiento hacia final del año pasado, se explica también porque pues, tuvimos un consumidor muy precavido todo el año, con bajo consumo todo el año, y era, digamos, no natural, pero sí digamos, algo predecible que en el último trimestre del año pues el consumidor se animara un poco más con la apreciación del tipo de cambio. Algunos bienes durables cayeron de precio, los vehículos, algunos electrodomésticos y demás. Entonces en esa temporada de fin de año quizás el consumidor colombiano pues que había sido más bien austero durante todo el año pues tuvo un impulso adicional que en últimas va a hacer que la economía en ese cuarto trimestre, primero, pues aleje el fantasma de la recesión y segundo, termine en una nota un poco más optimista. No obstante, repito, Carlos, hacia adelante, hacia este primer trimestre del año y probablemente durante el primer semestre, pues nuevamente el consumidor va a estar midiendo sus pesitos, monitorando de manera muy clara los precios, todavía con tasas de interés altas, y por eso pues el sentimiento probablemente va a ser más bien de precaución, de austeridad, y en esa medida pues seguimos hablando de esa afectación, pero despejamos el fantasma de la recesión con esas cifras de finales del año pasado. Algunos economistas, doctor José Ignacio, para mirar el comportamiento de la economía,
dicen letras. Entonces, vamos a hacer una L o vamos a hacer una B, como cuando nos pasó con la pandemia. Eh, yo podría decir que vamos a tener una W ahorita, porque en el tercer trimestre del año pasado caímos, nos recuperamos en el segundo, pero el primer trimestre de este año va a ser un tanto complejo, por lo que le mencionábamos también en este evento que usted menciona, el gran foro de la revista Semana. Hay un efecto de base de comparación con el primer trimestre del año pasado que seguramente puede afectar esos cálculos. Sí, si estamos hablando de las cifras de crecimiento, yo creo que la descripción que estás haciendo como una especie de zigzag, que entre otras pues hace que el análisis económico sea más difícil, va a estar presente. Y el zigzag se refiere a una cifra sorpresivamente mala en el tercer trimestre del año pasado, luego una cifra en una nota más alta, cerrando el 2024, y ahora comienza el año, nuevamente pues una vez post celebraciones de fin de año, el consumidor sigue viendo que los precios todavía están en aumento. Si bien la inflación pues va cediendo, eso implica, no obstante, que los precios todavía continúan en ascenso, las tasas de interés todavía están altas, y en ese, quizá en ese despertar o en ese comienzo del año, pues volvamos a caer. Si nos abstraemos un poquito de las tasas, porque recordemos que esas tasas de crecimiento es cuando comparamos un trimestre contra otro trimestre y miramos el cambio porcentual. Yo creo que en general, Carlos, el patrón que hemos visto en la economía colombiana es más bien como de una B con cierta caligrafía. ¿Y a qué me refiero? Que tuvimos la caída muy fuerte de la pandemia, luego tuvimos un rebote post-pandemia muy fuerte, mejor al que todos estábamos apuntando y que todos los analistas en algún momento estimamos, pero después de ese rebote, básicamente la economía está mostrando un perfil muy bajo de crecimiento, es decir, digamos, una estabilidad que es la que empieza a preocupar en la medida que se extienda. Después de un rebote tan fuerte era natural que tuviéramos una especie de pausa en el crecimiento, pero en la medida que esa pausa se sigue extendiendo, más allá de digamos, esos cambios trimestre a trimestre, pues ahí es donde surge la preocupación de finalmente a qué tipo de crecimiento vamos a aspirar una vez logremos salir como de este zigzag del que veníamos hablando. Una de las mayores preocupaciones con este tema de crecimiento, pues obviamente uno se preocupa mucho por el tema de infraestructura, el tema de vivienda, el tema de industria, el tema de comercio, pero uno de los factores que más preocupación ha generado ha sido el tema de inversión. ¿Qué espera usted de inversión para este año? Bueno, los factores que están generando digamos, un desempeño realmente pues, preocupante de la inversión, de alguna manera continúa. ¿Y cuáles son esos factores? Es una lista. Primero está el tema cíclico de tasas de interés, que todavía va a seguir afectando las decisiones de inversión. Los costos financieros de las empresas siguen estando altos. La buena noticia es que probablemente pues hacia final del año ya vamos a tener un descenso de los costos financieros y eso marginalmente va a incentivar digamos, a condiciones de inversión. Lo otro aspecto que está jugando es el tema de la prima de riesgo del país y eso está encadenado al tema de tasas de interés. Cuando hablamos de tasas de interés muchas veces pensamos es simplemente la tasa que fija el Banco de la República, pero las tasas de inversión tienen muchos otros elementos, tienen otros componentes, y un componente que es relevante es esa prima de riesgo del país, es decir, la prima que le exigen los inversionistas de fuera de Colombia a las inversiones en nuestra latitud, y esa prima de riesgo pues sigue estando elevada, y sabemos que este año va a ser un año todavía donde, por ejemplo, el tema fiscal va a estar muy presente con unos retos enormes, entonces esa prima de riesgo todavía, digamos, nos va a jugar en contra en materia de inversión. Los otros aspectos tienen que ver con la incertidumbre generada con la agenda de reformas, pues es una agenda de reformas que todavía está en discusión. Es muy probable que hacia el segundo semestre buena parte de esa incertidumbre se haya despejado en la medida que las reformas pues tendrán un trámite, muchos ya trámite final en el Congreso, sabremos si el Congreso finalmente las aprueba o las rechaza. Eso quizás una vez despeje esa incertidumbre pues vaya generando nuevamente unas condiciones de inversión de tal suerte que pues ahí ya tenemos algunos componentes de más luces y otros todavía quietos. Y el último punto que quiero hacer tiene que ver con temas muy sectoriales, sectores que son muy relevantes para las decisiones de inversión. Todavía vemos unas condiciones difíciles. Entonces, en resumen, Carlos, yo creo que en el grueso las condiciones de inversión del país todavía son
son adversas y por tanto es muy probable que en la primera parte del año veamos todavía cómo las cifras malas del año pasado se extienden, pero en la medida que el año vaya transcurriendo, es probable que también empecemos a ver una cifra lenta de mejoría en ese aspecto tan relevante para el crecimiento económico como es la inversión del sector privado. ¿Cómo está el riesgo país que usted menciona ahora en Colombia comparado con otros países de la región? Si nos hemos recuperado o no. Digamos, un poco el dólar ha sido como un termómetro de lo que está pasando, pero no sé si eso es suficiente para mirar qué riesgo tenemos frente a otros países comparados con nosotros. Sí, en términos de prima de riesgo, pues el país, hay que decirlo, perdió el grado de inversión en 2021 y eso implicó un aumento en esa percepción de riesgo y por tanto en las tasas que tiene que pagar el gobierno a la hora de endeudarse en los mercados externos y las empresas que pueden emitir, digamos, también en esos mercados internacionales. Y eso tiene un efecto cascada en otras tasas de interés a nivel local. Por eso, pues, perder el grado de inversión fue una noticia desafortunada para el país, porque eso implica, pues, costos financieros más altos para el sector público, para el sector privado, para las familias. Después de que perdimos el grado de inversión, tuvimos una sobrereacción asociado con digamos, en el horizonte de tiempo de la campaña presidencial, del comienzo del gobierno. Algunos mensajes iniciales del gobierno fueron quizás algo desconcertantes para algunos inversionistas, pero en la medida que el gobierno pues ha seguido en su operativo y las instituciones de Colombia pues muestran la robustez que tienen, ha habido una corrección importante, es decir, esa prima de riesgo se ha reducido frente a los niveles que vimos, por ejemplo, en noviembre de 2022, donde recordemos el peso estaba cercano a los 5.000, estas primas de riesgo habían aumentado de manera sustancial. Hemos tenido una corrección y eso es una excelente noticia, pero hay que decirlo, todavía permanecen en niveles relativamente altos. Esos niveles de alguna manera muestran que los mercados financieros siguen preocupados con el tema de las reformas económicas, siguen preocupados con los motores de crecimiento del país, con lo que está pasando en infraestructura, en vivienda, en el tema energético. Obviamente eso genera también pues, grandes interrogantes, pero yo soy relativamente optimista y creo que en la medida que este choque económico asociado a la inflación y tasas se vaya disipando y el país se empiece a, digamos, a estacionar en una senda, si se quiere, más normal, más típica de crecimiento, las reformas pues tengan su trámite. Si el gobierno logra gestionar el reto fiscal tan grande que tiene este año, yo soy de la opinión que probablemente estas primas de riesgo se van a seguir ajustando porque pues se van a ir disipando varios de los interrogantes que mencionaba y eso pues va a ser una buena noticia de cara al 2025, 2026 en términos de incentivos para que haya un flujo de inversión del país. Miremos el otro indicador que nos preocupa siempre mucho, es el tema de la inflación. ¿Cuáles son las expectativas en materia de inflación para este año? Viendo que ya, pues, por lo menos tomamos ya la senda de caída, pero no sé si la velocidad es la que todos esperamos. Sí, acá hay que decirlo y es que en general nuestro pronóstico de inflación es muy similar al de otros grupos de investigación, al de otros analistas. Nosotros como centro de análisis y centro de pensamiento pues hacemos nuestros propios modelos y tenemos una cifra de cierre del año del 5,6%. La mayoría de analistas yo diría se están ubicando en una cifra similar. Acá hay unos riesgos que hay que advertir y creo que ya están bien advertidos relacionados con uno, tuvimos pues un aumento del salario mínimo en términos reales que probablemente pues le va a generar una resistencia a la inflación, sobre todo en el mes de febrero en el rubro de servicios, típicamente aumentos del salario nominal en términos reales altos se ve reflejado de manera muy clara digamos, en esas cifras. El otro aspecto es el fenómeno del niño, pues estamos en muchas ciudades viendo ya de manera muy clara pues las consecuencias de este periodo de sequía y eso va a tener efecto sobre los precios de los alimentos. Este es un efecto que históricamente ha mostrado que puede ser agudo pero de corto plazo, entonces podríamos tener una resistencia a esa caída que estamos viendo, pero es probable que se disipe rápidamente digamos, en
en la segunda parte del año. Y hay otros riesgos asociados como por ejemplo el aumento de los precios del diésel y demás. Entonces, en últimas, tenemos un perfil de caída de la inflación. Nosotros estamos pensando que cerramos con 5 o 6. No es quizás la velocidad a la que a uno le gustaría ver descender la inflación, pero yo creo que la buena noticia en últimas es que hacia el 2025 pues ya vamos a estar hablando de una cierta normalidad en términos de crecimiento y en términos de tasas de inflación más cercanas, y eso también va a ser muy positivo para las familias, para las empresas colombianas, que puedan operar en un ambiente más, digamos, más normal, si se quiere, en términos de precios, porque pues este choque inflacionario tiene unos costos, tiene unos efectos sobre la psiquis de los consumidores, sobre sus bolsillos, sobre la capacidad de compra, que pues va minando la confianza del consumidor y pues la disponibilidad a comprar algunos bienes. Entonces, en la medida que sigamos disipando estos choques, pues vamos a movernos a ese nivel de 5 o 6, repito, final del año, y probablemente ya en 2025 estemos hablando de inflación de 4 y ojalá del 3%. Algunos, viendo el dato de inflación de diciembre, y me incluyo, nos entusiasmamos con la caída de diciembre, que fue realmente significativa, estuvo incluso por debajo de las expectativas del mercado y de los analistas. Y algunos plantearon la posibilidad de no descartar que lleguemos este año al rango meta que tiene el Banco de la República de inflación entre 2 y 4, pues bordear el 4%. ¿Usted lo ve viable? Pues, Carlos, yo creo que digamos, hay un factor que va a ser determinante, y es, yo creo que sí podríamos llegar a tasas de inflación mucho más bajas, pero si efectivamente vemos una caída mucho más fuerte en el consumo. Entonces también hay que preguntarse cómo vamos a llegar a esa meta de inflación. Y creo que pues, lo que sería deseable es que los choques de oferta se vayan disipando y que la demanda pues lentamente se vaya recuperando sin generar nuevamente presiones inflacionarias. Hoy en día se ve muy difícil que lleguemos rápidamente a ese 3 sin que se comprometa realmente la demanda doméstica, es decir, sin que haya una caída adicional en el consumo y la inversión. El mundo ha tenido unas ganancias enormes en temas de inflación, pero las últimas millas, el último kilómetro del ajuste siempre es complicado en esta materia. Un ejemplo es en Estados Unidos. A Estados Unidos tuvo una inflación de 9 y cayó rápidamente al 3, pero una vez estacionó el estrés ha sido difícil. Muchos países de la región están en niveles del 4, pero incluso están teniendo nuevos brotes inflacionarios. El tema geopolítico que tú lo mencionaste al comienzo es un riesgo también que está presente. Ahora por el tráfico marítimo en el Mar Rojo volvemos a ver un aumento en los costos marítimos, en los costos de los fletes. Entonces yo creo que aquí hay unos riesgos que van a mantener la inflación con cierta persistencia, y a mí me preocupa es que lleguemos a una inflación mucho más baja, pero por unas razones que son al mismo tiempo indeseables. Es decir, me gustaría equivocarme, pero no por estas razones, no porque los hogares al final consumieron mucho menos y no hubo inversión. Entonces yo creo que va a ser difícil realmente como encontrar ese aterrizaje suave, de tal suerte que la inflación pues descienda rápido sin comprometer el crecimiento. Yo lo veo difícil por los choques persistentes de oferta, pero bueno, ojalá estemos equivocados en estos pronósticos, Carlos. El otro tema que va muy atado al tema de la inflación es las tasas de interés del Banco de la República, que ya también inició su senda de reducción. ¿Qué tan rápido va a ser eso? Y ahorita en la reunión de la próxima semana vamos a ver reducción de tasas de interés. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que en la próxima reunión vamos a ver reducción de tasas de interés. La mayoría de análisis están divididos entre 25 y 50. La sorpresa de la cifra de diciembre de inflación que tú decías, pues nos emocionó y nos generó como más optimismo. Podría justificar incrementar ese recorte a los 50, pero creo que los riesgos inflacionarios todavía están muy presentes. Yo creo que ahora está muy claro, por ejemplo, el riesgo del fenómeno del Niño, que ya está teniendo pues unas manifestaciones muy claras, incluso pues este tema de incendios pues nos estaba confrontando de manera incluso mucho más directa que quizás en episodios anteriores.
Entonces, con esos riesgos tan evidentes, es probable que el Banco de la República no tenga mucho espacio para tener un recorte, digamos, muy pronunciado de tasas, tanto en enero como en las siguientes reuniones. Yo creo que el espacio se va a abrir de manera mucho más clara en el segundo semestre, y uno en el segundo semestre podría haber recortes de hasta 100 básicos en alguna reunión. ¿Y por qué menciono el segundo semestre? Porque, repito, pues ahora tenemos el efecto de salario mínimo, tenemos el niño, tenemos la incertidumbre del diésel, y además no sabemos cómo va a ser la senda supuesta de recortes de tasas de interés en Estados Unidos. En el segundo semestre el banco va a estar en una posición mucho más tranquila, porque efectivamente va a tener datos que confirmen ese descenso en la inflación. Va a saber con más certeza cómo fue ese movimiento de tasas de interés internacional, que importa. Vas a ver al final cuál fue la afectación del fenómeno del niño al salario y el salario mínimo. Entonces, pues uno pensaría que en el primer semestre los recortes van a ser de graduales, 25 o 50. No va a haber al final, en el primer semestre, un descenso tan importante, pero sí lo vamos a tener en el segundo semestre, y yo no descartaría que al final tengamos un descenso de 5 puntos porcentuales, pasemos de un 13 al 8 durante todo este año, como resultado pues, de este choque inflacionario que va cediendo gradualmente. ¿Cómo se va a mover el desempleo en el país, amarrado un poco a esa desaceleración de la economía? Porque logramos, el gobierno, pues se logró el año pasado llegar a un dígito, y pues eso pues alegra, pero obviamente eso tiene sus contras, una alta informalidad y demás. Pero un poco usted cómo está viendo este tema de desempleo para este año. Sí, Carlos, nuestros modelos sugieren que este año vamos a tener un aumento del desempleo, desafortunadamente. No es un aumento enorme, es un aumento moderado, pero pues a uno le gustaría es que continuamente pues la tasa de desempleo estuviera cayendo. En buena parte la dinámica del mercado laboral pues va a ir reflejando ya una acumulación de meses donde la actividad del sector privado pues ha estado relativamente estancada. Hay sectores muy importantes en generación de empleo que pues siguen mostrando unas cifras relativamente débiles, por ejemplo el sector de construcción. En el sector de construcción hemos tenido un fenómeno muy interesante, es que el valor agregado ha caído muchísimo mientras el empleo se ha logrado mantener algo, pero en la medida que continúe pues caídas en términos de actividad, probablemente pues las cifras también van a empezar a empeorar. Por ejemplo, en el sector de servicios, que es un sector intensivo de mano de obra y que fue uno de los rubros que más contribuyó a la creación de empleo el año pasado, pues ahora, en la medida que combinamos meses adicionales de consumo que empieza a ser un poco más débil, con el aumento del salario mínimo, quizás ahora pues vamos a ver de manera más concreta el efecto del salario mínimo en un menor dinamismo en creación de empleo. Entonces, las perspectivas del mercado laboral con rezago frente a lo que ya vimos en actividad van a empezar a mostrar algunos síntomas de debilidad, y probablemente pues eso se va a extender en buena parte del año. Ojalá hacia final del año pues empiece a revertir lo que estamos anticipando va a ocurrir con este deterioro de las cifras del mercado laboral, porque pues claramente ese es uno de los puntos más álgidos para monitorear en 2024. El otro tema que nos encanta a todos es el tema del dólar. Y el año pasado, la cuenta que alcanzamos a hacer es que se perdieron, recuperó el peso, más o menos 1.000 pesos por valor por dólar. ¿Qué va a pasar? Uno lo ve que está como medio estable e incluso cayendo. ¿Qué tanto pesan las cosas, factores de afuera versus los factores de adentro? Bueno, aquí hay que decirlo, hay una combinación que a veces es muy difícil de separar entre factores externos y factores locales. Recordemos que, entre otras, cuando hablamos del peso colombiano, realmente estamos hablando del peso colombiano vis a vis el dólar. Y cuando tú preguntas qué es lo más importante, pues el dólar es mucho más importante que el peso colombiano, y los grandes movimientos son movimientos del dólar norteamericano contra muchas otras monedas que, entre otras, pues no podemos nosotros tener una injerencia enorme, somos más bien observadores y no responden como a factores idiosincráticos. Ahora bien, habiendo dicho esto, la moneda colombiana sí tuvo un divorcio de las otras monedas latinoamericanas y otras monedas, digamos, de países similares. Ese divorcio ya se reconcilió en el sentido que
una vez nos estacionamos en tasas cercanas al 4.000, los 3.900 o incluso los 3.800 que vimos hacia finales del año pasado, pues eso nos pone muy en línea con el promedio de otras monedas de la región. Es decir, que esa preocupación inicial por algunos temas relacionados con la agenda de reformas, con el nuevo gobierno, pues ya se disipó. Y en buena parte aquí vamos a quedar en suerte lo que pase con el dólar a nivel internacional. ¿Qué perspectivas hay frente a eso? Por ahora todo sugiere que en la medida que la Reserva Federal pues, se anime a bajar tasas, monedas emergentes van a tener algo de, digamos, algún tipo de apetito. Entonces uno pensaría que en el vecindario de los recortes de la Reserva Federal podríamos tener alguna apreciación incluso adicional. Pero también hay que decirlo que nosotros en Colombia vamos a empezar a bajar tasas de interés. Entonces, cuando ya solo miremos el residuo de los temas idiosincráticos, es decir, nos comparemos con otras monedas de América Latina, en el entendido que pues estamos mirando ya qué pasó con el dólar como moneda internacional, en nuestra cuenta sí nos da que el peso colombiano probablemente va a mostrar más síntomas de debilidad. Y esos síntomas de debilidad van a venir, uno, porque pues nosotros vamos a bajar las tasas de interés, y ese diferencial que el año pasado llegó a ser, digamos, sustancial entre la tasa de interés en Colombia y en Estados Unidos, pues se va a ir reduciendo en la medida que pues, el Banco de la República al final del año va a tener una tasa mucho más baja y la va a reducir, va a tener más baja frente a finales del año pasado y la va a reducir mucho más de lo que la va a hacer la Reserva Federal. Ese es un aspecto. Y lo otro es que pues finalmente, si bien yo hablaba de la incertidumbre que se irá disipando, pues todavía en buena parte del año vamos a estar hablando de reformas de alto calado, de unos retos fiscales enormes y esa prima de riesgo, pues todavía en buena parte del año va a estar activa. Entonces, si uno combina estos dos elementos, es probable que el peso colombiano se perfile más hacia unos niveles de 4.200, 4.300, con la salvedad, repito, que es probable que en algunos momentos del año, sobre todo en la medida que ya quede más claro la senda de recorte de tasas en Estados Unidos, ahí podemos ver alguna fortaleza adicional. Entonces yo pensaría que en últimas podríamos estar moviéndonos en rangos entre 3.800 y 4.300 este año. Ok. Usted mencionó el tema fiscal. ¿Qué opina del planteamiento del gobierno de sacar una nueva reforma tributaria donde quiere aliviar la carga para las empresas, para las personas jurídicas y subirla para las personas naturales? Bueno, esta discusión o esta propuesta que te está trayendo digamos, a la esfera pública el ministro Ricardo Bonilla, creo que es acertada en el sentido que ese es un norte, esa es una dirección que el país debería estar de acuerdo. Y me parece que es muy importante que el ministro pues la traiga presente a la discusión, porque podríamos llegar a un consenso. Digamos, esta semana hablábamos de ese acuerdo nacional y que a veces habla de acuerdo nacional para cosas que realmente no son tan de alto calado, pero uno sí podría empezar a generar unos puntos de encuentro independiente del espectro político, donde converjamos a la idea de que sí, efectivamente la carga tributaria formal en Colombia está en un rango alto y es deseable ir haciendo el país más competitivo en materia tributaria, reduciendo por ejemplo, las tasas de renta corporativa. ¿Cuál es el problema? El problema es que este año se ve muy difícil tener ese tipo de discusión. Es decir, el timing, el momento, quizás ahora es particularmente retador. Y es particularmente retador porque uno, este año sabemos que las cuentas fiscales son bien difíciles, son bien apretadas. El gobierno no va a contar con los recursos que inicialmente había estimado. Entonces, pues en un año donde haya fuga fiscal, hablar de una reforma tributaria que es neutral en recaudo va a tener poco vuelo. ¿Por qué? Porque pues, la tentación de efectivamente si se discute una reforma tributaria es tratar de cubrir un faltante. Entonces, en la medida que no es el momento, pues yo celebro que el ministro esté hablando de estos temas, pero creo que no hay ambiente ni político ni económico para realmente hacer esa reforma que está proponiendo el ministro en este momento. Es decir, me parece que es una discusión para tener en otro momento y de hecho yo creo que tendrá que ser en el mejor de los casos una reforma donde se planee una senda gradual de descenso
porque realmente pues necesitamos primero ir asegurando otras fuentes de recaudo. El ministro está hablando de la DIAN, por ejemplo. Es obvio que se hizo un esfuerzo importante con la DIAN, digamos, se aumentó el personal. La DIAN hoy en día es una entidad pues, más robusta y uno debería en el mundo, digamos, ideal, dejar que la DIAN pues, vaya aumentando el recaudo digamos, con su eficiencia tributaria y luego en una senda, repito, gradual, pues sí ir alivianando esta carga formal. Entonces aquí el orden de los factores importa mucho, porque el país podría estar en un riesgo de bajar la carga formal, pero pues tener un problema fiscal mucho peor, que va a aumentar la prima de riesgo e incluso pues va a entorpecer las decisiones de inversión del sector formal. Entonces la secuencialidad debería ser al revés. Y repito, pues bienvenida a la discusión, bienvenida a la idea, pero yo veo que es un difícil año para realmente darle trámite a una reforma de ese estilo. Para terminar, doctor José Ignacio, en el Gran Foro Colombia, usted mencionó el tema de un tema que también acaba de mencionar, que es el acuerdo nacional. La idea que tiene el gobierno, particularmente el presidente Gustavo Petro, de hacer un gran acuerdo nacional. ¿Hasta dónde debe llegar ese acuerdo nacional? ¿Cómo debe ser ese acuerdo nacional para que realmente tenga el impacto que espera tanto el gobierno como el sector privado y otras instituciones para que Colombia pueda tener un startazo y empiece a generar un crecimiento sostenible en el tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta. Una de mis preocupaciones es que hemos visto en el debate público algunas figuras conocidas hablando de acuerdo nacional con cosas muy coyunturales. Por ejemplo, hablemos del acuerdo nacional, hablemos de las tasas de interés del Banco de la República, discusiones que son de meses. Yo creo que el acuerdo nacional debería partir de la base de lo que necesitamos es un punto de encuentro de temas que tengan trascendencia y que tengan permanencia en el tiempo. Y eso haría una gran diferencia en nuestro país. En América Latina, desafortunadamente, uno de los grandes problemas de las políticas públicas tiene que ver con la continuidad. En muchos de nuestros países se arrancan iniciativas que duran poco, duran 2 años, 4 años, lo máximo un gobierno. Entonces, en cambios de gobiernos, vamos en diferentes direcciones y hacemos que sea difícil tener una serie de programas que sean predecibles, que sean de alto impacto, pero de alta, digamos, de alta consistencia en el tiempo, que sean permanentes. Entonces, un acuerdo nacional debería partir de la base de tratar de buscar unos puntos de encuentro. No debería ser muy ambicioso digamos, en la cantidad de temas, porque está claro que pues en unos ambientes democráticos polarizados como el que nos movemos va a ser muy difícil ponernos o poner a todo el país de acuerdo en muchos temas, pero si el gobierno decidiera escoger una agenda acotada de 4 o 5 temas donde la oposición participe, donde los partidos independientes también digan esto nos gusta, en el mundo, digamos, ideal, si se quiere, uno tendría unos acuerdos acotados de temas que pueden trascender este gobierno, muy relevantes que empiecen a tener un efecto tanto económico como social. Y en el foro semana yo mencioné algunos ejemplos donde uno diría, bueno, de pronto todos podemos estar de acuerdo con temas de inclusión financiera, un tema de convergencia regional, cómo invertir invertir en las regiones para que esas disparidades regionales pues se vayan reduciendo, un tema relacionado, por ejemplo, con la primera infancia o un tema de reindustrialización que el gobierno lo ha planteado, pero se podría plantear de una manera incluso más, digamos, más consensuada. Entonces, si uno escoge unos 4 o 5 temas gruesos que puedan afectar para bien el país, que trasciendan este gobierno, ese sería, a mi modo de ver, un acuerdo nacional efectivo y exitoso. Si nos ponemos a hablar de los temas donde hay más disenso, probablemente lo que vamos a llegar es a no acuerdos, sino a semicoaliciones. Y precisamente, pues ya el Congreso realmente está diseñado para dar trámite como a esas diferencias de algunos temas de corto plazo. Entonces, por ejemplo, el tema de las reformas sabemos genera mucho disenso en el país. Entonces creo que va a ser muy difícil, por ejemplo, involucrar el tema de las reformas en un acuerdo nacional. Entonces, repito, un acuerdo nacional acotado con vocación de largo plazo sería un gran legado de este gobierno
porque pues siendo un gobierno, quizás el primer gobierno progresista, aunque hay una discusión histórica de qué tan progresista, digamos, han sido otros gobiernos en el pasado, pero bueno, si hacemos una abstracción y pensamos que este es un gobierno, digamos, sui generis dentro de la tradición, el mismo gobierno se presenta así, si pudiéramos encontrar esos puntos de consenso, yo creo que sería un legado muy importante a este gobierno y repito, garantizarían que haya esa continuidad que es lo que a nuestros países más les cuesta en últimas. Doctor José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Mucha suerte en su nuevo cargo y seguramente nos vamos a estar viendo a lo largo del año mirando cómo se está moviendo la economía. Listo, Carlos. Bueno, un gusto estar con ustedes y acá siempre desde el Centro de Estudios ANIF, muy dispuestos a seguir comentando esos temas que son tan relevantes para todos en el país. Muchísimas gracias, doctor José Ignacio. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.